22 horas 20 minutos, estamos en vivo, en Play Deportivo, aquí en Play FM. Tenemos del otro lado, ahora sí, a Marcelo Vicellares, abogado especialista en Derecho Deportivo, para hablar un poco de todo lo que está pasando con los clubes, con Talleres, con Belgrano. Se le van sumando alguna que otra cosita que va apareciendo en cuanto a lo legal, al derecho y qué está sucediendo en este momento. Antes que nada, Marcelo, buenas noches. Federico Nieves te saluda. ¿Qué tal, Federico? Un placer, mucho gusto. Pensamos en hablar con vos debido a que en esta semana hubo varias noticias relacionadas, ¿no?, a lo legal, a los derechos, a muchas cosas. Una de esas fue principalmente la carta que sacó Talleres abiertamente con respecto a la venta de 3 jugadores, de Facundo Medina a Francia, de Andrés Cubas al mismo país y de Guido Herrera con su préstamo al fútbol de Turquía. Y bueno, el reclamo en cuanto a la Liga Cordobesa para adquirir un porcentaje de esas transferencias, teniendo en cuenta que los jugadores están registrados en Talleres y por supuesto al pertenecer a la entidad de la Liga Cordobesa reclamaban ese porcentaje. Del lado de Barrio Jardín alegan que como no jugaron, como no están en la Liga Cordobesa, bueno, a grandes rasgos, no se le debe abonar. ¿Cómo se dio esto y cuál es la solución o cuál debería ser la postura correcta con respecto a este dilema? Bueno, a ver, el tema es un poco así. Aquí hay una resolución de la Liga Cordobesa de Fútbol, una resolución de muchos años, firmada por todo el comité ejecutivo de la Liga Cordobesa de Fútbol, o sea, por todos los clubes afiliados a la Liga Cordobesa de Fútbol, por la cual cada vez que se produce una transferencia internacional de un jugador originario, dice la resolución, jugador originario de la Liga Cordobesa de Fútbol, debe tributar un 2% del valor total de esa operación, ¿no es cierto? Sí. En este sentido, esta resolución, que es la resolución 010, de muchos años en la Liga Cordobesa, no tengo la precisión de cuándo fue dictada, pero tiene muchos años, viene a reglamentar un artículo del Estatuto de la Liga Cordobesa de Fútbol que habla precisamente sobre los recursos económicos que puede obtener la Liga, y entre ellos los que devengan de transferencias internacionales. O sea que cada vez que se transfiere un jugador, insisto, inscripto, jugador originario de la Liga, debe aportar un 2% del valor de la operación. Entonces aquí el dilema que plantea Talleres es que se debe entender como jugador originario de la Liga. Exacto. Talleres hace una interpretación de que jugador originario es aquel jugador que se ha formado en la Liga Cordobesa o que se ha inscrito por primera vez en sus derechos federativos, que es el registro que tienen las ligas del país, donde se inscriben federativamente los jugadores. Y al contrario, la Liga hace otra interpretación en virtud de que Talleres, Instituto y Belgrano de Córdoba son clubes indirectamente afiliados a la AFA, o sea que pertenecen a la Liga Cordobesa de Fútbol. La Liga lo que sostiene que jugador originario es todo aquel jugador que se encuentra inscrito al momento de la transferencia, inscrito federativamente al momento de la transferencia en la Liga Cordobesa de Fútbol. Claro. A mi entender, esta es la interpretación correcta, la que hace la Liga Cordobesa de Fútbol. ¿Y en qué me baso para sostener eso? Me baso en que efectivamente, como recién te decía, Talleres, Instituto y Belgrano son clubes que están indirectamente afiliados. ¿Qué significa que están indirectamente afiliados? Que son clubes de la Liga Cordobesa de Fútbol. ¿Me explico? Sí. Entonces, todo jugador que quiera desempeñarse deportivamente en Talleres, Belgrano e Instituto, no se tiene que inscribir en la AFA, sino que se tiene que inscribir en la Liga. Cuando hablo de inscribir, estoy refiriéndome a los derechos federativos. Bien. Inscribirse federativamente en la Liga Cordobesa de Fútbol. Entonces, al inscribirse en la Liga Cordobesa de Fútbol,
es un jugador originario de Claro. la Liga Cordobesa de Fútbol. ¿Me explico? Sí. Si no, de lo contrario, como por ejemplo sucede con los clubes de Santa Fe, Unión, Colón, Ñublense y Rosario Central, son clubes que están directamente afiliados a la AFA. Claro. Y si los jugadores Exacto. no se inscriben en la liga. ¿Me explico? Ahora, Sí. ¿usted cree que es una forma de querer sacar ventaja en cuanto a lo económico, ¿no? Por parte de Talleres esto, o es como un vacío legal en el cual se pueden ver las dos posturas? No, mire, yo creo que Talleres intenta generar un debate que es muy saludable y que inclusive creo que en algún otro punto está bien planteado. Talleres intenta generar un debate que es quizás un buen momento para darlo sobre aquellos clubes que están directamente afiliados a la AFA y los indirectamente afiliados a la Claro. AFA. Entonces, a partir de este debate, Talleres considera que los indirectamente afiliados a la AFA de alguna u otra forma están discriminados o perjudicados económicamente con respecto a los que están directamente afiliados a la AFA. Es decir, que sigue más o menos un lineamiento histórico, Talleres teniendo en cuenta lo que hizo Amadeo Nuchetelli, ¿no? Siguiendo esa lucha contra AFA entre directamente e indirectamente afiliados. Bueno, a ver, Talleres sostiene una posición que es muy meritoria y saludable, que la presente y que el debate se dé. Insisto, a ver, los debates no hay que tenerle, las discusiones no hay que tenerle, no hay que dejar de darlos, ni dejar de tenerlos, porque en definitiva del debate, de la charla y de la discusión siempre pueden surgir mejores ideas. A ver, yo lo que hago es darte una respuesta a vos y a tu audiencia de un punto de vista estrictamente jurídico. Bien, sí. Ahora, si Talleres esto lo instala desde alguna otra posición, creo que a mí en lo personal no me corresponde darte esa respuesta. Claro. Yo lo que digo es que jurídicamente el planteo que hace Talleres tiene puntos sólidos y puntos que a mi modo de ver son opiniones netamente personales. A ver, yo no represento ni a la Liga Cordobesa de Fútbol ni tampoco al Club Talleres, entonces me permite expresarme a través de la posibilidad que vos me das y con tu audiencia con total libertad. Sin dudas. Y en este sentido, a ver, creo que la posición de Talleres tiene puntos que quizás son sólidos y otros puntos que son más débiles. Yo creo y estoy convencido de que el planteo que hace Talleres de jugador originario no es el correcto. Por jugador originario no se debe entender a aquel jugador que se ha formado en la Liga Cordobesa de Fútbol, sino que jugador originario es aquel jugador que se encuentra inscrito federativamente en la Liga Cordobesa de Fútbol al momento de la transferencia. Guille, te escucha Marcelo. Bueno, saludarlo y darle las buenas noches al doctor Vicellares, agradeciéndole la presencia en nuestro programa. Guillermo Bori lo saluda. Marcelo, yo lo llevo a unas preguntitas puntuales que tienen que ver con el tema TAS. Hace unos años esta era una palabra desconocida para la mayoría de los futboleros o del hincha del fútbol. Hoy está más conocida. El tribunal del TAS tiene el caso para fallar en teoría en estos días de San Martín de Tucumán y la AFA. La pregunta mía es la siguiente: ¿un club o una institución puntual tiene chances de ganar un juicio o una disputa a una federación, o esto es poco probable, o realmente tienen las mismas posibilidades? No, las posibilidades que está ahí, las posibilidades están dadas en función, lógicamente, en primer lugar, el planteo, si el planteo es, en este caso puntual, es un planteo que hace San Martín en contra de una resolución que sacó la AFA en el mes de abril. A ver, ante tu pregunta de si un club tiene más o menos posibilidades, yo creo que no tiene que ser medido desde ese punto de vista, debe ser medido desde el punto de vista del planteo, de la razonabilidad del planteo, de si la decisión de la AFA es una decisión arbitraria, o sea, Claro. entiéndase por arbitrariedad aquella decisión que no es justa y equitativa,
y no es una cuestión de si es un club o es una federación. Me parece que, digamos, la suerte, por decirlo de alguna forma, la suerte de este reclamo va a depender de que el tribunal arbitral considere que la resolución de la AFA se ajusta a derecho, o por el contrario es una resolución arbitraria, inequitativa y desigual para San Martín de Tucumán. Claro, y le hago otra pregunta que tiene que ver con eso. La instancia deportiva máxima de arbitraje es el TAS. Son dos preguntas en una. Una, ¿tienen chances de apelación los fallos del TAS? Y la otra pregunta es, si uno va a la justicia ordinaria porque siente vulnerado algún derecho en lo deportivo, ¿queda invalidado la instancia de ir al TAS y la que falla es la justicia ordinaria, o cómo es esta situación? Bueno, la primera pregunta, la decisión que tome el tribunal arbitral es vinculante y obligatoria para las partes, o sea, no hay ninguna posibilidad de que ni la AFA ni San Martín de Tucumán apelen dicha decisión. La segunda pregunta, de si puede o no ir a la justicia ordinaria, sí, por supuesto que tiene la posibilidad. San Martín de Tucumán podría haberlo judicializado, pero no nos olvidemos que el estatuto de la AFA, y lógicamente los clubes y las ligas que son miembros de la AFA, por el mismo estatuto, están obligados, no mejor dicho, están obligados, reconocen al Tribunal Arbitral del Deporte como la instancia arbitral para dirimir cualquier tipo de conflicto entre un miembro, entiéndase club, o la liga con la AFA. Entonces, toda resolución que dicte la AFA, o que dicte la AFA a través de su comité ejecutivo, es apelable por el propio estatuto, lo dice el artículo 69, directamente ante el Tribunal Arbitral del Deporte. Claro. Es un tribunal al cual San Martín de Tucumán, en virtud de una resolución que San Martín considera que es arbitrario, directamente agotó la vía, o sea, hizo una presentación en la AFA no le hizo lugar y directamente presentó el reclamo ante el tribunal arbitral. ¿Podría haber ido a la justicia? Sí, podría haber ido a la justicia. La reglamentación que tiene la AFA es muy cerrada en este sentido. Sostiene que todo tipo de reclamo directamente se tiene que dirimir ante el Tribunal Arbitral del Deporte, y es por eso que ambas partes recurren ante el TAS. Bien, y la última pregunta, Marcelo, de mi parte, tiene que ver con una situación que se está dando en muchos clubes últimamente, que es clubes por ahí del interior o de menor peso, si se quiere, venden a su jugador, a su máxima figura, a otro club por ahí un poco más grande, y este club grande después se demora en el pago de las cuotas o finalmente dilata el tema, y sacando ventaja deportiva y de alguna manera incumpliendo y llevando hasta el límite la situación. La pregunta tiene que ver puntualmente por el ejemplo que le doy del caso Matías Suárez, que Belgrano se lo vendió a River y tuvo que de alguna manera esperar muchísimo tiempo para poder cobrar. ¿Hay alguna manera o algún mecanismo para evitar que estas compras de jugadores se dilaten en el tiempo los pagos, o no queda otra que los plazos legales y que se corran el tiempo que se quede correr? No, bueno, a ver, por supuesto que sí la hay. Cuando uno transfiere un jugador, dentro de esa cesión de los derechos federativos y económicos, y más si el club cedente o vendedor se ha quedado con un porcentaje de los derechos económicos, tan común hoy en el día que es escuchar que, por ejemplo, se queda con un 30% de los derechos económicos de una futura transferencia, ¿no es cierto? Sí. O se queda con un porcentaje de una plusvalía. Por supuesto que el club que vende o transfiere el jugador tiene que asegurarse en primer lugar el cobro de ese dinero, ¿no es cierto? En toda transferencia hay, por decirlo, dos partes. El valor mismo de la transferencia, el valor mismo, se vendió el jugador en tanto dinero,
Lógicamente el club cedente busca todo tipo de garantías para asegurarse el cobro. ¿Por qué? Porque normalmente ninguna transferencia se paga de contado, eso ya no existe en el mundo del fútbol. Las transferencias se pagan, muchas transferencias se pagan en 2, 3, 4 años. Entonces, lógicamente, el club cedente busca distintos mecanismos que existen para garantizar a través del contrato una cláusula que es la famosa cláusula de transferencia. Y después está la otra parte, que es la parte variable de la transferencia, la parte variable económicamente, que es cuando el club que cede, además de tener el ingreso fijo por el valor de la transferencia, se queda con un porcentaje de los derechos económicos. Eso es lo que se conoce comúnmente como la parte variable económicamente en la transferencia. Entonces, el club que cede tiene que también asegurarse que el día de mañana, ante una futura transferencia nuevamente de ese jugador, vaya a percibir ese porcentaje de los derechos económicos. O sea, sería una cotitularidad de los derechos económicos. Por supuesto que sí existen cláusulas que se estipulan en los contratos que de alguna u otra forma tratan de garantizar el cobro de esos derechos económicos o del valor fijo de la transferencia. A ver, claro, muchas veces también no es menos cierto que aún en presencia de esa cláusula y con los resguardos legales necesarios, los contratos no se cumplen. Y lamentablemente, ante el incumplimiento de una transferencia de carácter internacional, si es que estamos hablando, los pasos legales son muy claros. Primero tenés que ir a la FIFA a reclamar el monto de esa transferencia, y en el caso de que en FIFA te hagan lugar y el club cesionario, o sea, el comprador, pueda apelar ante el TAS. Entonces, claro, la pregunta es si existen garantías y formas. Sí, por supuesto que existen, pero también existen causas o casos que a pesar de esas garantías no se cumplen. Ahora, y ya para hacerle la última pregunta, ya lo dejamos libre, doctor. Sobre el caso Chino Se La Rayan, ahora apareció nuevamente a flote esta transferencia, el reclamo de Belgrano, porque luego de que la FIFA fallara a favor del Pirata, en el cual el club mexicano debería abonarle los 2.4 millones de dólares, según lo estipulado, ahora resulta que Tigres apeló, sí, justamente al TAS, y eso quedaría en suspenso con la argumentación de que en la primera renovación del jugador ya estaba libre, es decir, que ya no pertenecía más a Belgrano, por lo tanto no deberían pagarle ese monto. ¿Usted está al tanto de este caso, de esta nueva actualización? Bueno, a ver, yo lo único que estoy al tanto son a través de lo mismo que están manifestando, son los trascendidos públicos y mediáticos. Sí. La única forma de saber cómo realmente esto ha sucedido, o si es así o no es así, en primer lugar sería que tener acceso de alguna otra forma a ese contrato de transferencia que en su momento se hizo entre Belgrano y Tigre, claro, porque de ahí lógicamente va a surgir de la cláusula de transferencia cómo estaba estipulado y bajo qué condiciones ese 30%. La realidad es que lo único que sabemos es lo que trasciende mediáticamente. Eso nos alcanza a dar una opinión fundada ante tu audiencia, y yo te diría que muy a medias. Claro. Porque si no tenemos el instrumento legal de cómo ese 30%, que sería lo que recién hablamos con Guillermo, la parte variable del contrato, esa cotitularidad de los derechos económicos, es la parte variable. ¿Por qué la parte variable? Porque es una parte que se sujeta a una futura transferencia, que de hecho se dio porque el jugador está en el Columbus, claro, y que ante esa futura transferencia le tendría que haber pagado ese 30% de los derechos económicos. Así la es. pregunta que me hizo Guillermo con anterioridad es: ¿se puede asegurar ese 30%? Por supuesto que se puede asegurar, y de hecho el club cedente tiene que asegurarse que el día del mañana ese 30% cubra. Inclusive tiene que haber previsto, y es lo que yo espero,
que quienes redactaron esa cláusula de transferencia hayan previsto una indemnización a favor de Belgrano en el caso de que el jugador se haya quedado libre. Así es. Aclaramos. Que eso lo diga. Sí, aclaramos. Porque de lo contrario, si efectivamente el argumento de Tigres llega a ser real, Sí, supongamos, Belgrano no cobra un peso. exacto. Y eso Porque es. el jugador se quedó libre y no se estipuló en el contrato de transferencia una indemnización a favor del club co-titular de los derechos económicos. Ante esa posibilidad, Belgrano no cobraría un peso. De lo contrario, si se estipuló, Belgrano debería cobrar, aún aunque el jugador se haya quedado libre, el monto indemnizatorio correspondiente. Y si no, de lo contrario, Belgrano le va a ganar el litigio en el CAS porque ya tiene un fallo a favor de FIFA. Exacto. ¿No es cierto? Sí. Entonces, es muy difícil cuando los contratos no se exhiben, cuando no se muestran ante los socios, es muy difícil dar una opinión fundada, acabada, ¿no es cierto? Podemos hablar de suposiciones, de escenarios. De hecho, hubo varias agrupaciones por parte de Belgrano, ¿no? Políticas, que ya han hecho reclamos formales al club de que se muestren los documentos, hasta ahora sobre justamente el pase, la situación del chino, y no han tenido respuesta positiva. Cabe aclarar que del tema que estamos hablando, sí, eso no es claro, una buena costumbre, pero no lo personifico en Belgrano. No, pasa en todos lados. No es una costumbre del fútbol argentino. Así ¿no? es, sin duda. Exacto. No es una buena costumbre del fútbol argentino porque, insisto, de que el no mostrar los contratos, el no exhibir los contratos, no solamente es un deber que tiene todo dirigente de rendir cuentas ante los socios, es una obligación de rendición de cuentas, sino que además se presta justamente a todo este tipo de comentarios que muchas veces dañan un muy buen trabajo, porque, a ver, confío plenamente en los servicios legales que lleva adelante Belgrano y que deben haber hecho un buen trabajo. Y quizás este comentario que ha hecho Tigres es un trascendido mediático que puede llegar de alguna otra forma a generar un daño, ¿no es cierto?, ante una situación hipotética que no es real. Pero como no lo sabemos, yo lo que considero que hay que ser muy prudente con lo que uno pueda decir. Bien. Doctor, le agradecemos por estos minutos de contacto, la verdad que muy bueno, nos sirvió no solo a nosotros, sino también a toda la audiencia, porque está bueno aclarar estos puntos. Por ahí los clubes se encargan de tirar cada uno, entre los clubes y las entidades, su versión, y bueno, todos tienen, como bien decía usted, sus puntos fuertes y sus puntos por ahí un poco débiles. Así que le agradecemos por este contacto y que siga bien, por supuesto, esperando qué va a pasar con el fútbol argentino. Ojalá para todos, el agradecido soy yo y a disposición de ustedes. Marcelo Vicellares, abogado especialista en Derecho Deportivo, estuvo aquí con nosotros al aire de Play Deportivo, en Play FM.